¿Cómo limpiar la pantalla de tu celular correctamente? ¿Qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos a este nuevo video donde te quiero enseñar algo que es sumamente importante para que la pantalla de tu celular dure mucho más. Y sobre todo la parte táctil de tu celular. Esto es algo importante que debes aplicar a diario para que tu celular funcione más tiempo. Así que te recomiendo que hagas los pasos que te voy a indicar porque son algunos pasos. Y antes de seguir, como siempre, te pido que te suscribas a mi canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita, que eso te va a llegar notificaciones para que puedas ver los siguientes videos que va a subir. Dicho eso, comencemos con los pasos para limpiar correctamente la pantalla de tu celular. Antes de indicarte los pasos, te quiero explicar los motivos por los cuales debes limpiar la pantalla de tu celular. Te voy a dar 3 motivos, existen más, pero te voy a dar 3. El primero es porque vas a dañar la sensibilidad táctil de tu celular. ¿Y esto por qué? Porque nuestro celular tiende a llenarse de grasa que sale de nuestras manos. La grasa se llena la pantalla y con la grasa también de que cuando tú estás comiendo, porque la mayoría de personas lo hace, come mientras utiliza el celular y ahí estás acumulando de grasa. Eso, junto con el polvo que le cae al celular, se crea una capa. Por más que tengas mica protectora del celular, esa capa de polvo y de grasa va a llegar a cubrir toda la pantalla. Y al momento de cubrir, estamos forzando a la sensibilidad táctil que funcione a su máxima expresión. Entonces nosotros al momento de tocar estamos forzando que funcione porque la capa de grasa y táctil está impidiendo que funcione correctamente. Entonces con el tiempo y mientras utilizas y no le limpies, esa capa se hace más gruesa y la sensibilidad táctil es forzada a funcionar. Y al momento va a llegar que se va a dañar la parte táctil. Por eso es importante limpiar la pantalla de tu celular. Ese es un motivo. El segundo motivo es porque mientras utilizamos tu celular, nosotros tocamos en cualquier parte, en cualquier lugar y estamos llenando de bacterias y virus nuestro celular. Eso puede ocasionar que nosotros al momento de tocar nuevamente nuestra cara estemos contagiándonos de algún virus o bacteria. Esto en la pandemia fue algo que sucedió mucho, por eso mucha gente limpiaba su celular con alcohol. Entonces, otras personas no lo hacían, simplemente cogían y utilizaban el celular y no importaba si es que se contagiaban por medio de esto. Es importante siempre limpiar por eso, para eliminar las bacterias y virus. Ese es un segundo motivo. El tercer motivo es el siguiente. Normalmente la pantalla del celular por acá arriba o por acá abajo tiene la parte donde sale el sonido, el parlante del celular. Si tú no limpias, igualmente aquí tenemos una cámara frontal. Si tú no limpias la pantalla, se va a comenzar a tapar esta parte del parlante, se comienza a tapar y no vas a poder escuchar bien. Igualmente estarás forzando al parlante siempre a utilizar a su máximo audio y es que ahí comienzas a forzarlo y terminarás dañando el parlante. Igualmente la cámara frontal de tu celular vas a comenzar a forzarla porque estamos opacándole por la grasa y el polvo que se acumula en la cámara frontal. Se acumula ahí, se tapa y comenzamos a no ver bien con claridad y nitidez nuestras imágenes o selfies. Esos son los 3 motivos más importantes. Una vez que sabes eso, ahora te voy a explicar los pasos. Bueno, comencemos. Los pasos son los siguientes. Primeramente existe 2 formas. La primera forma para limpiar es con alcohol antiséptico, como puedes ver aquí, alcohol de 70 grados. Antiséptico, como puedes ver. Este alcohol puedes utilizar un trapito, como puedes ver aquí. Este trapo son los que se utilizan para limpiar los lentes. Esos lentes, hay muchas personas que tienen. Si tú no tienes, pues trata de conseguirte uno de estos paños. Estos paños son de un material bien suavito que no daña ni raya la pantalla de tu celular. Simplemente debes rociar
en el trapo el alcohol y pasas por el celular. Es recomendable que el trapo sea este, porque si tú utilizas otro tipo de trapos como el de tu camisa, si limpias con tu camisa o cualquier otro tipo de trapos, vas a tender a rayar la pantalla. Igualmente con papel higiénico, si tú limpias con papel higiénico tiendes a rayar la pantalla. Entonces es por eso que estos trapitos que son de seda son muy suaves y los puedes encontrar, ya te digo, en esos estuches de lentes, de las gafas de los lentes. Ahí te saben venir estos y puedes con ese mismo limpiar. ¿Cómo haces? Simplemente coges, como te dije, rociar. Es importante antes de limpiar que tu celular esté desconectado, no esté cargándose. Lo dejas desconectado a la batería. Lo desconectas, que no se cargue, y le apagas la pantalla y simplemente rocías el alcohol así como puedes ver y comienzas a limpiar la pantalla. Como puedes ver, ahí se va limpiando. Yo te recomiendo que lo hagas para un solo lado, para que no dañes. La cuestión es que quede limpia la pantalla. Yo este día no lo he limpiado para que veas que cómo va quedando. Limpias bien y estará listo. No dejas que se vaya que se seque mientras limpias, o sea, hasta que se termine de secar y listo. Una vez hecho eso, ya estará limpia la pantalla de tu celular. Otra forma de limpiar que también puedes utilizar si no tienes alcohol es utilizar los paños húmedos. Los paños húmedos, algunos tienen alcohol y con eso puedes limpiar la pantalla de tu celular. Estos son muy suaves y no van a rayar la pantalla. Simplemente coges un paño y comienzas a pasar en el como se ve en la pantalla del celular. Estos normalmente tienden a limpiarle bien porque son también antisépticos, eliminan la bacteria, un buen porcentaje de bacterias. Entonces es recomendable, una vez que pasaste, puedes utilizar nuevamente el paño de tus lentes para secar porque queda mojado, como puedes ver, y pasas el paño para secar. Esto es sumamente importante hacerlo para secar. Listo. Una vez hecho eso, estará listo. Yo recomiendo, aparte de eso, tu celular sacarle del estuche, porque normalmente tiene un estuche o un protector de celular, este de aquí, sacarle de ahí y limpiar también la parte de atrás, sobre todo las cámaras. Hay que tener mucho cuidado de las cámaras para no rayarlas. Entonces pasas el pañito o simplemente le rocías de alcohol el trapo y le pasas suavemente las cámaras. Esto es importante que no rayes. Aunque normalmente estas no suelen rayarse porque tienen una buena protección. Igual pasas por atrás. Esto está limpio, yo siempre le limpio. Y esta parte de acá adentro sí te sugiero, mira, como puedes ver está tanto los dedos tocando ahí. Se ve, es lo que de hoy día toqué y no le limpié. Por eso yo recomiendo limpiarlo todos los días. Es muy importante limpiar todos los días. Mira, como puedes ver, ahí está. Una vez limpio, una vez sacado todo el polvo, ya sabe quedar sucio. Bueno, no está tan sucio porque, como te digo, yo limpio todos los días mi celular. Una vez hecho eso, pasas el trapito de seda de los lentes de los dos lados y estará limpio. Una vez limpio, le vuelves a colocar y listo. Mira, quedó como nuevo. Colocamos ahí el celular nuevamente y ya está, queda nuevito el celular. Mira. Eso es importante hacerlo, como te dije, todos los días para evitar los motivos que te dije que pueden dañar a tu celular y también te puedes enfermar tú. Eso es todo, mis amigos, espero que les haya servido este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a este canal, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Chao.